Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por este momento que Dios nos concede de poder estar en este lugar para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Así de que Dios bendiga a cada hermano que va a estar pendiente de esta transmisión. Y de la misma manera a cada amigo que siempre está pendiente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un saludo a los hermanos que nos ven en Houston, El Salvador, Los Ángeles, es decir, en cualquier parte donde ellos nos sintonizan y nos están viendo. Así que le mandamos un caluroso saludo desde acá de Las Vegas. Queremos también hacer una oración, hermanos, para pedirle a Dios que nos bendiga, nos fortalezca, porque estamos viviendo tiempos muy críticos, tiempos muy difíciles, y solamente Dios nos puede ayudar. Amén. Así de que vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga y nos fortalezca a través de su palabra. Así de que los voy a invitar, si usted está en casita y quiere estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros, tome su Biblia si tienen a la mano y para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Así de que vamos a orar y pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias, Padre, porque nos permites el poder estar en este lugar con la finalidad de poder alabarte y de gozarnos, Señor, en tu presencia. Una vez te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre. Este día, Señor, te ponemos la vida de cada uno de los hermanos y amigos, Señor, en tus manos, Padre, para que seas tú glorificándote, exaltándote. De la misma manera, Padre, esta tarde yo te pongo en tus manos a la familia Zamora y hermano Edgar, Padre, de que este joven es un paramédico, Señor, y está tratando con muchas personas que están enfermas por esta epidemia. Yo te pido que donde quiera que él esté, donde quiera que él ande laborando, Padre, que tu preciosa mano lo cubra, Señor, y lo guarde, lo proteja. Protégelo con tu preciosa sangre, para que él y su familia puedan estar bien. De la misma manera, Padre, te pido por cada uno de los hermanos. Señor, sabemos que solamente tú nos puedes ayudar. Sabemos que estamos siendo, Señor, tocados por diferentes cosas, Padre, que muchas veces traen aflicciones a nuestra vida. Te pedimos, oh Dios amado, que seas tú guardando la vida de cada uno de aquellos, Señor, que están confiando en ti, para que seas tú, Padre, fortaleciendo en este tiempo difíciles como lo que estamos viviendo. Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo, y te pedimos que nos entregues tu palabra, por la cual, Señor, tú fortaleces y edificas nuestra vida. Por eso esta tarde, gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Este día voy a invitarlo a que abran sus Biblias en la Carta Universal de Santiago. Carta Universal de Santiago. Aleluya. Así que aquí vamos a estar meditando. Aleluya. Estas cartas, como la carta de Pedro, las 3 cartas de Juan, la de Judas, son cartas generales, son cartas universales, como se le conoce. Así de que vamos a meditar en la palabra de Dios en esta carta de Santiago, capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Aquí vamos a estar meditando, pidiéndole al Señor la bendición. Así de que, si ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos,
Ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando la fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza los sufrimientos. Pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Amén. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar a la luz de estos cortos versículos sobre la necesidad que tenemos, de pedirle al Señor sabiduría y fortaleza para poder enfrentar los problemas de la vida. Sabiduría y fortaleza para poder enfrentar los problemas que vamos a vivir en la vida. Quizás una de las cosas, hermano, que llama la atención es que muchas veces desconocemos el misterio del sufrimiento. El sufrimiento es un misterio que a la larga muchas veces hay tantas preguntas que tampoco nos dejan respuestas. Y un hermano sabe que en la vida va a enfrentar diferentes situaciones, diferentes problemas, enfermedades, diferentes cosas que quizás de alguna manera tratarán de opacar nuestra fe o de neutralizar nuestra fe en Dios. Y por eso es necesario que nosotros le pidamos a Dios sabiduría. Así es de que me llama la atención, hermanos, cómo esta carta la comienza Santiago. Santiago, hermanos, es una persona que precisamente no da tanto detalle en su carta, pero sabemos, hermanos, que este hombre llamado Santiago era medio hermano de Jesús. Así es de que este era el Santiago que estuvo al frente de la iglesia en Jerusalén, al igual que Judas, el que escribe la carta de Judas, es también medio hermano del Señor. Pero Judas, hermano, y Santiago son dos personajes que no se atribuyen tanto méritos, sino que cuando ellos escriben dicen siervo del Señor. Ni tampoco dicen ellos que son hermanos del Señor Jesús como para ganar fama o atraer popularidad hacia ellos. Así es de que Santiago, cuando escribe, dice que está escribiendo a las 12 tribus de Israel esparcidas en todo el mundo. Es decir, hermanos, que hace referencia a ese pueblo de Dios que precisamente está diseminado en todo el mundo. Dijo un filósofo llamado Filón que precisamente no había ciudad, no había lugar en toda la tierra en donde la cultura judía no fuera arraigada.
Es decir, que lo que él estaba queriendo decir es que en cualquier parte del mundo hay pueblo de Dios. Y él dice a las 12 tribus de Israel. Es decir, le está escribiendo precisamente a los que se les conoce como la diáspora. Es decir, los hermanos que están fuera de su tierra, y es a ellos los que precisamente Santiago está escribiendo. Es decir, hermanos, que llama la atención porque este Santiago fue un hombre que se le conoció como el justo, un hombre muy dedicado a poder ser fiel a aquella ley que ellos habían recibido. Y precisamente, hermanos, era un hombre que, según la tradición, era muy rígido, apegado a la palabra de Dios, y que buscaba mucho también de su presencia. Es decir, que este hombre, hermano, nos deja precisamente a través de su vida un legado al cual nosotros podamos también echar mano. Porque Santiago era un hombre, hermanos, que aunque igual que Judas no creyeron cuando el Señor estaba vivo, sino que fueron personas que creyeron después de que el Señor resucita. Pero aún así, hermanos, Santiago como Judas fueron hombres de Dios, entregados a esa tarea que Dios les había encomendado. Y Santiago era un hombre de oración. Fíjese que a Santiago se le conoce como el hombre que tenía rodillas de camello. Así se le conoce. Dice que sus rodillas tenían tantos callos tan duros, que precisamente era por la insistencia de que él tenía en orar y buscar de la presencia de Dios. La tradición dice que él murió cuando precisamente lo tiraron desde arriba, desde el templo, lo empujaron y él cae desde las alturas del templo frente a las puertas, pero precisamente no muere de la caída, sino que después que él cae, él queda vivo. Pero aquellos que lo habían aventado o que lo habían empujado desde arriba del templo fueron los mismos que los mataron cuando él cayó al suelo. Ellos terminaron con su vida. Pero precisamente Santiago fue un hombre, hermano, que buscaba mucho de la presencia de Dios. Y por eso en esta epístola hay cosas, hermano, que se ve en Judas. Y yo no sé si usted ha tenido curiosidad sobre estas cosas, pero hay cosas que llaman la atención sobre cómo estas personas muestran ese interés y muestran ese amor por todos aquellos que aman al Señor. Fíjense que Santiago tiene esta cualidad. Una de las cosas que Santiago usa es la palabra hermanos míos. Casi en todos los versículos, o casi en medio de cada versículo, siempre usa esta expresión, hermanos míos. Eso nos habla precisamente del amor que él sentía a la comunidad cristiana, del amor que él sentía por los hermanos, del gran afecto que él sentía hacia todos estos hermanos y a los que estaban precisamente fuera de la tierra de Israel. Ahora, dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Es decir, hermanos, que Dios había permitido que su pueblo fuera esparcido por causa de que ellos habían fallado al pacto de Dios. Le fallaron de muchas maneras, hermanos, y hubo un momento cuando Dios mismo dijo: los esparciré por todo el mundo, a los 4 vientos. Es decir, porque ellos habían fallado a Dios. Y es así como Israel está diseminado en todos los rincones de este mundo. Y a eso precisamente les escribe Santiago. Ahora, una de las cosas que me llama la atención en el versículo 2 dice: hermanos míos,
Ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Es decir, hermanos, que una de las cosas que uno puede ver es que todos enfrentamos problemas en la vida. Todos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero hay algo, hermanos, que llama la atención, porque al estar este pueblo fuera de sus tierras, iban a enfrentar cosas muy difíciles, cosas, hermanos, que ellos precisamente iban a tener que pasar por estar fuera de sus tierras. Cuando yo meditaba esto, hermano, pensaba en cómo cuando uno está fuera de su tierra enfrenta situaciones tan difíciles, más de las que uno pudiera enfrentar quizás estando en su propia tierra. Y quizás lo voy a poner a pensar sobre esto en algún momento, porque quizás, hermano, cuando una persona sale de su país, es decir, emigra hacia otra tierra, enfrenta grandes pruebas, grandes dificultades, que muchas veces son una barrera para poder superarse. Ahora, y le digo esto porque precisamente nosotros como emigrantes, uno de los retos y una de las dificultades que más enfrentamos cuando salimos de nuestra tierra, no solamente cuando venimos en el camino, sino cuando llegamos al país al que nosotros muchas veces hemos anhelado llegar. Y le digo esto porque es algo que nos pasa a todos los que venimos a este país. Cuando Santiago dice que ellos van a enfrentar o van a estar sometidos a pruebas de toda clase. Ahora, Santiago dice que deben de tenerse por dichosos, es decir, que ellos deben de estar felices, contentos, porque van a enfrentar situaciones en la vida que eso les va a enseñar, de alguna manera, les va a enseñar a madurar. Es decir, a que su carácter se vuelva más fuerte, a que ellos puedan con valor enfrentar todos los problemas que la vida muchas veces trae. Y precisamente es eso. Es decir, al estar fuera de su tierra, ellos iban a enfrentar diferentes problemas. Porque usted sabe, hermano, que una de las barreras que uno enfrenta cuando sale de su país es el idioma. Ese es un problema bastante difícil, porque cuando uno viene, hermano, a estos países, el idioma es un problema grave, porque a veces uno no sabe cómo comunicarse, ¿verdad? Otro problema que se enfrenta cuando uno viene, si no tiene familias en este país, hermano, uno viene muchas veces, si no tiene familiares o amigos que lo apoyen, a uno le toca dormir en las calles. Ahora, no solamente enfrenta el problema del idioma, del lenguaje, sino que también, hermanos, al no encontrar trabajo, comienza a enfrentar diferentes problemas en donde a veces uno no haya cómo hacer para alimentarse. Es decir, son situaciones difíciles, hermanos, que muchas veces la persona enfrenta cuando está fuera de su país. Y esto es lo que Santiago está queriendo comunicarles a los hermanos. Porque estos hermanos judíos, es decir, hermanos helenistas, estaban fuera de su patria. Usted sabe que al estar en su país uno enfrenta problemas, pero no los problemas que enfrenta muchas veces cuando uno viene a estos países extranjeros. Porque en los países de uno, hermano, se habla el mismo idioma, uno hace cualquier cosa por salir adelante. Es decir, es más diferente los problemas que se enfrenta a los problemas que uno enfrenta en países donde uno viene buscando una vida mejor. Y a estos es a lo que precisamente Santiago les escribe. Él les dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando sean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba,
ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahora, Santiago les está diciendo que ellos van a ser sometidos a diferentes pruebas, pero hay algo importante. Santiago les dice que su fe va a ser sometida o puesta a prueba. Y precisamente, hermanos, uno sabe que cualquier persona tiene fe en Dios. Toda la gente dice tener fe en Dios. Todos decimos confiar en Dios. Ahora, pero cuando las cosas van bien, es fácil confiar en Dios. Cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando no hay enfermedades, es fácil confiar en Dios. Es fácil que nuestra fe esté puesta en Dios. El problema es cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades. Es ahí donde se ve precisamente cómo la fe que nosotros decimos tener en Dios es puesta o es sometida a prueba. Ahora, uno muchas veces se pregunta, hermano, ¿por qué Dios tiene que someter a prueba la fe que decimos tener en Él? ¿Por qué Dios tiene que someter a fe, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba? ¿Por qué? Ahora, ¿será que Dios no sabe cuál será nuestra actitud cuando estemos enfrentando algún problema o alguna dificultad en la vida? ¿Por qué Dios tiene que someter nuestra fe? Ahora, Dios tiene que someter nuestra fe, hermanos, porque precisamente Él ya sabe quiénes somos nosotros. Por eso nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Porque Él ya sabe, no es que no sepa cuál va a ser la decisión que vamos a tomar en los momentos de dificultad, sino que los que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante una dificultad somos nosotros. Amén. Por eso es que Dios tiene que someter la fe a prueba. No porque Dios no sepa, sino porque nosotros no sabemos cuál va a ser la reacción que vamos a tomar cuando estemos en esas dificultades. Ahora, ¿y por qué tiene que hacerlo? Porque precisamente al ser sometida nuestra fe a prueba, precisamente se sabrá quién verdaderamente confía plenamente en Dios. Eso es lo que pasa. Es decir, quién verdaderamente es hijo de Dios. Amén. Porque todos decimos ser hijos de Dios. Toda la gente dice ser hijo de Dios y confía en Dios. Pero ¿qué pasa cuando esa fe y esa confianza que tienen de Dios es sometida a prueba? ¿Qué pasa? Si todos decimos ser hijos de Dios, ¿qué pasa cuando Dios somete nuestra fe a ser probada? Cuando nos saque el ADN. Exacto. Es decir, que precisamente es ahí donde se ve quién verdaderamente es quién. Porque cuando no hay problemas, cualquiera dice ser hijo de Dios y cualquiera dice tener fe en Dios. Pero en los problemas que la vida enfrentamos, cuando enfrentamos cada problema, cada dificultad en la vida, muchas veces, hermano, aquellos que dicen tener fe, muchas veces esa fe sucumbe, es neutralizada. Y por eso es que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Porque dice que cuando es puesta a prueba, dice Santiago, uno aprende. Es que fíjate que para poder ser maduro, para poder madurar en la vida, necesita uno tener pruebas.
Porque cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades en la vida, la persona no madura. No madura. Por eso es que uno puede ver, hermanos, cómo hay personas que en problemas, cuando están sometidos en diferentes dificultades o problemas en la vida, muchas veces, hermano, estas personas no soportan y reniegan de Dios. Y ese es el problema. Entonces, cuando no hay pruebas, cuando la fe no es sometida a prueba, hermano, no se puede madurar. No hay madurez para poder enfrentar a los otros problemas que puedan venir en la vida. Es necesario que las pruebas vengan. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que para madurar uno tiene que buscar los problemas o las pruebas. No, las pruebas van a llegar solas. Amén. O sea, no es necesario que nosotros las busquemos, sino que las pruebas van a llegar a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pedro también en una de sus cartas, él dice, de que así como el oro, dice, se somete a prueba bajo el fuego, así también dice, nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, tiene que ser sometida a través de las dificultades. Eso es lo que Pedro dice también. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos que ser sometidos para ver la calidad, para ver la calidad de persona o la calidad de fe que nosotros decimos tener. Porque recuérdense que cuando el oro se somete a prueba bajo fuego, hermanos, si no es oro, no va a resistir el calor, la intensidad con el cual se esté sometiendo a prueba a ese oro. Es decir que, de la misma manera, cuando el oro se pone a prueba, se ve la calidad de oro. Se ve qué calidad de oro es cuando se somete a extremo, hermano, sobre ese calor tan intenso que se da para poder probar qué calidad de oro es. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros también, hermano, Dios nos somete a prueba porque Él necesita saber la calidad de fe que usted y yo tenemos. Por eso dice que uno aprende a soportar. Cuando la fe es puesta a prueba, uno aprende a soportar con fortaleza el sufrimiento. Es decir, confiando en Dios. Necesitamos, hermano, sabiduría y fortaleza para poder soportar esos problemas que en la vida vendrán, porque Dios nos va a poner a prueba. Ahora, y en ese momento, hermano, no Dios, sino nosotros vamos a saber qué clase de persona usted y yo somos. Ahora, y un ejemplo de eso lo podemos ver en el libro de Job. Hermano, un hombre que precisamente era justo, era temeroso de Dios y era apartado del mal. ¿Cómo Dios puede someter a juicio, a someter a prueba la fe de este hombre? Que era justo, bueno, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Ahora, pero aún así fue sometido. ¿Por qué? Porque precisamente Dios quería que él se diera cuenta la clase de persona que era. Y precisamente quería que él se diera cuenta la resistencia que él tenía cuando fuera probado. Ahora, y hay algo, hermanos, que le voy a decir. Y eso lo dice la palabra del Señor.
Dice que Dios, hermano, nunca nos va a someter a prueba más allá de donde usted y yo podamos soportar. Es decir, que Él no va a ponerlos a prueba más de lo que usted y yo podamos resistir. Él los va a someter a prueba, pero de acuerdo a lo que usted y yo podamos resistir. Ahora, y le voy a decir algo, hermano. Fíjese que en nuestra vida no es sometida a prueba, como fue la vida de Job, mucho más como la vida de Jesús. Él fue sometido a prueba, hermano, en una medida extrema, mientras que nosotros, esa prueba que Dios muchas veces pone en nuestra vida no es tan difícil como fue sometida a la vida de Jesús. Entonces Santiago dice que procuremos que esa fortaleza que vamos a tener cuando seamos probados, dice, nos lleve a la perfección. Oiga bien. Es decir, por eso dice a la perfección, a la madurez plena. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano, con nuestra vida. Es decir, que nosotros seamos personas maduras, perfectas, como dice acá. Usa dos expresiones, perfección y madurez. Ahora, por eso es que cuando el Señor habló de sus discípulos, Él dijo que así como el Padre era perfecto, así también deben de ser los discípulos. Sean perfectos, les dijo el Señor a los discípulos, sean perfectos, así como mi Padre es perfecto. Ahora, la perfección de la que Jesús estaba hablando era la madurez, hermano, a la que cada persona tiene que llegar. Por eso es que aquí Judas usa las dos expresiones. Dice que procuremos que esa fortaleza nos lleve a la perfección. Cuando le está hablando de perfección no quiere decir que no vamos a pecar, no vamos a fallar quizás, sino que está hablando de una madurez, hermano, espiritual. Es una estatura, como dice Pablo a los Efesios, a que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, a la estatura o a la madurez de un varón perfecto. Por eso dice, y que no le falte nada. Es decir, hermanos, que vamos a ser sometidos a prueba. Y por eso necesitamos sabiduría. No solo fortaleza, sino sabiduría. ¿Por qué? Porque Santiago dice aquí, mire, versículo 5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, oiga bien, ahora, ¿por qué es necesario tener sabiduría cuando somos sometidos a prueba? Porque es necesario que tengamos sabiduría. Ahora, porque podemos tener fortaleza, podemos soportar, podemos llegar a soportar la prueba, pero necesitamos sabiduría. Ahora, ¿y por qué se necesita sabiduría? Porque la sabiduría, hermano, es precisamente, es lo que uno logra tener. Esa sabiduría nos sirve para poder comprender los designios de Dios. ¿Cómo es que Dios nos está sometiendo a prueba? Es decir, podemos tener fortaleza, pero si no tenemos sabiduría, va a pasar algo. Nosotros, hermanos, no vamos a conocer precisamente cómo actuar cuando somos sometidos a prueba. Ahora, le voy a decir algo. Conocimiento y sabiduría son dos cosas muy diferentes. Amén. Son cosas muy diferentes. Alguna persona puede decir, no, yo tengo conocimiento.
Ahora, pero necesitamos sabiduría, porque el conocimiento es diferente a la sabiduría. Por eso dice Santiago aquí, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, es decir, ¿sabiduría para qué? Para poder enfrentar las situaciones que podemos pasar en la vida. Necesitamos sabiduría para poder enfrentar toda clase de pruebas que vienen a nuestra vida. Por eso es que Santiago en el versículo 5 dice, les está diciendo a los hermanos que están siendo sometidos a pruebas. Él dice, si uno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios. Es decir, porque la sabiduría nos ayuda a entender claramente por qué estamos siendo sometidos. Y como le digo, alguien puede decir, hermano, yo tengo conocimiento. Pero como dijo alguien por ahí, el conocimiento es precisamente, conocimiento está basado en acaparar, en un conocimiento bruto, como alguien dijo. Es decir, que quizás, hermano, una persona pueda tener conocimiento, pero su conocimiento es precisamente un conocimiento almacenado, es decir, inconexo con los hechos relacionados a la vida. Ahora, una persona, hermano, puede tener conocimiento, pero aún hasta nuestros razonamientos muchas veces no son correctos. ¿Y por qué necesitamos? ¿Por qué le digo que el conocimiento es una conexión de inconexo? Es decir, que muchas veces, hermano, podemos tener conocimiento, pero ese conocimiento de esos hechos muchas veces no van de acuerdo con la conducta de vida. No van acordes con los hechos de la vida. Ahora, y le voy a poner un ejemplo, así bien fácil. Hay personas, hermanos, que llegan a tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no la practican. Es decir, no hay conexión. Por eso es pensamientos o es un hecho de que tienen conocimiento, pero no hay conexión. Es decir, conocen, pero no la aplican. Conocen, pero no la obedecen. Entonces, ese conocimiento no sirve de nada. Se necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque precisamente la sabiduría es, hermano, la sabiduría es la facultad. La sabiduría es la facultad, hermano, de aplicar los hechos a la vida diaria. Eso es sabiduría. Es decir, que cuando uno tiene sabiduría, puede entender y puede aplicar esos hechos de conocimiento a la vida diaria. Por eso es que Santiago les está hablando a los hermanos y dice, si ustedes no tienen sabiduría, a lo mejor tienen conocimiento, pero cuando tienen conocimiento no pueden aplicar ese conocimiento a los hechos de la vida. Por eso no hay conexión. Por eso dice Santiago, necesitan sabiduría. Sabiduría para poder aplicar ese conocimiento a los hechos relacionados en la vida. Porque es la facultad que nos ayuda a poder, hermano, llevar a cabo todo aquello de manera prudente para que nosotros podamos entender todos esos designios que muchas veces se dan en la vida humana. Es decir, eso nos ayuda a comprender. Ahora, por eso le digo que sabiduría con conocimiento son dos cosas muy diferentes. Una persona puede tener conocimiento, pero no, esos hechos que él tiene de conocimiento no los aplica a la vida. Conoce mucho, tiene tanto conocimiento almacenado que a la hora que está pasando por un problema no sabe cómo aplicar ese
conocimiento. En cambio, si tenemos sabiduría, la cual es la facultad que nos ayuda a aplicar esos hechos de conocimiento que tenemos a la vida diaria. Y eso nos ayuda a entender muchas veces por qué Dios trata con nosotros de esa manera. Ahora, y hay algo importante, y le voy a decir algo. Fíjese que alguien puede decir que cuando alguien tiene problemas, eso va a traer fe. Pero no. Eso no trae fe. Es decir, las pruebas no traen fe. Porque le voy a poner un ejemplo. Una persona que no tenga fe en Dios, cuando se halla en dificultades, en problemas en la vida, como él no tiene fe en Dios, no confía en Dios, es decir, que esta persona, cuando sea sometida su vida a diferentes clases de pruebas, lo que va a crear en él es amargura y resentimiento. En cambio, una persona que es cristiana y que dice tener fe en Dios y confía en Dios en esos momentos de dificultad, va a traer algo contrario. Va a traer gozo. Va a traer estabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente él tiene fe. Y una fe verdadera. Una fe que le va a ayudar a confiar plenamente que aunque las situaciones de la vida sean muy difíciles, él va a saber que todo está bajo el control de Dios. Amén. Y que Dios lo va a sacar adelante. Por eso, hermano, es diferente. O sea, las dificultades nunca traen fe. Una persona sin fe, cuando es sometida a prueba, lo que va a traer es resentimiento y amargura a la vida. Ahora, uno puede ver, hermanos, en la vida de los apóstoles, cuando ellos eran probados, en la vida de Pablo, que es una vida ejemplar, hermano, en donde podemos aprender cómo Pablo fue llevado y sometido a diversas pruebas. Pero aún así, con todo aquel sometimiento al cual Pablo fue llevado, Pablo nunca murmuró, nunca se quejó. Al contrario, era un hombre que le pasaba algo y se sacudía el polvo y ahí iba para adelante. Era un hombre, hermanos, que uno ve en él y puede aprender de él tantas cosas que nos pueden ayudar a nosotros también en la vida. Que los problemas en sí son solamente para madurar nuestra vida. Es para eso. Ahora, por eso es que cuando la fe de un cristiano es sometida a prueba, en lugar de traer amargura y resentimiento, trae gozo. Trae gozo. Y es por eso que uno muchas veces, hermanos, puede ver a gente o puede ver personas que a veces están pasando por grandes dificultades, por problemas difíciles. Y uno, hermano, lo ve sonriendo, los ve felices, los ve alegres, los ve uno sirviéndole al Señor y a las personas. Ahora, esa es la diferencia. Por eso es que Santiago dice que si alguno está falto, le falta sabiduría, dice que la debe de pedir a Dios. Porque no solamente necesitamos fortaleza, sino sabiduría para poder entender por qué estamos pasando esa situación. Y esa sabiduría nos va a ayudar precisamente, hermano, a aplicar esos hechos a nuestra vida diaria. Ahora, y fíjese que en el libro de Proverbios, hermano, es un libro donde precisamente, que es un libro escrito por Salomón, Salomón exalta la sabiduría en el libro de Proverbios.
Él exalta la sabiduría. Si usted lee el capítulo 1 de Proverbios, él hermano, él comienza precisamente hablando de esta manera. Mire lo que dice. Dicho de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tiene como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Dice, a adquirir instrucción y prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Dice que la sabiduría hace sagaces. Dice, ¿a quiénes? A los simples. A los jóvenes y a los inexpertos. La palabra sagaces, hermano, habla de discreción. De discreción. Y dice, para darles conocimiento y reflexión. Oiga. Es para eso. Es decir, por eso Santiago, Salomón, en este libro de Proverbios, él exalta la sabiduría. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, en todo este libro de Proverbios va a encontrar cómo Salomón, él dice, ante todo, oiga bien lo que dice, ante todo, adquiere sabiduría. Sí, amén. Ante todo. ¿Por qué? Porque es necesaria la sabiduría para que nosotros podamos entender y aplicar esos hechos a la vida diaria y poder, hermanos, saber por qué estamos siendo sometidos o probados. Por eso Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Ahora, pero hay algo, como dice él aquí, Dios es quien da sabiduría. Ahora, uno debe de pedirla. ¿Sabe que Dios se agrada, hermanos, en una persona cuando le pide sabiduría? Amén. Ante toda otra cosa. Por eso Salomón dice, ante cualquier cosa adquiere sabiduría. Es decir, la sabiduría es necesaria. La sabiduría es muy necesaria en nuestra vida. Por eso, Salomón dice, ante todo adquiere sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón, hermanos, exalta tanto la sabiduría? ¿Por qué será que él aconseja y dice, hijo mío, pide sabiduría, adquiere sabiduría ante todas las cosas? Es lo mejor. ¿Saben por qué Salomón, hermanos, exalta tanto la sabiduría? Porque como dice Santiago, si alguno está falto, es decir, si le hace falta sabiduría, Dios es un Dios, hermano, que se complace cuando una persona le pide sabiduría, porque al pedir sabiduría está pidiendo lo mejor. Por eso Salomón dice que la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas. Dice, si tú amas la sabiduría te va a abrazar a ti. Así es como Salomón se expresa en el libro de Proverbios. Ahora, ¿por qué? Porque Salomón, hermano, le voy a decir algo. Cuando David, su padre, muere, y Salomón es el que va a gobernar al pueblo de Israel. Salomón, hermanos, aunque ya es un hombre y se cree que ya tiene hijos, cuando precisamente él toma el reinado que David su padre le deja,
Fíjese que Salomón dice que él iba a Gabaón. Allá iba, precisamente porque no había templo todavía. Iba a Gabaón a ofrecerle sacrificios, holocaustos al Señor. Y dice que en cierta ocasión, estando él en Gabaón, Dios se le revela. Dios se le revela en sueño. Y Dios, hermano, pone a prueba a Salomón. Ahora, cuando Dios se le revela a Salomón, Dios le dice: hijo mío, pídeme y yo te voy a dar lo que me pides. Ahora, fíjese bien, Dios estaba sometiendo a prueba la vida de Salomón, porque él ya había tomado control del reino de Israel. Ahora, pero cuando Dios se le revela en sueño y le dice que le pida lo que él quiera, ¿qué es lo que Salomón le pide al Señor? Fíjese que, hermanos, es impresionante. Porque cuando Salomón le pide al Señor, no le pide riqueza, no le pide la vida de sus enemigos, no le pide nada de eso. Lo único que Salomón le pide es sabiduría. Amén. Eso es lo que él le pide. Y le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Porque tu pueblo es tan numeroso. Ahí le estaba diciendo lo grande que era el pueblo del Señor. La muchedumbre de personas que él iba a gobernar. Ahora le dice: dame sabiduría porque tu pueblo es inmenso. Y yo soy, le dice, como un niño. Oiga lo que Salomón le está diciendo. Es decir, Salomón no le está diciendo que es niño, es como un niño, es decir, un niño sin experiencia. Y Salomón le dice: dame un corazón entendido. Dame sabiduría para tener un corazón entendido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Salomón le pidió sabiduría a Dios? Usted sabe que como rey le iban a traer grandes dificultades para que él las resolviera como rey. Porque era el rey de Israel, él tenía que resolver todos los problemas que en su reino se dieran. Ahora, y le voy a poner un ejemplo. Moisés. Cuando la gente tenía problemas, ¿a dónde acudían? Moisés. A Moisés. Dice que él resolvía todos los problemas de la gente, fuera chico o fuera grande. Y ahí estaba Moisés todo el día, desde la mañana hasta la tarde, resolviendo problemas. Ahora, el poder ejercer, hermano, un liderazgo como el que tenía Moisés, se requería de sabiduría. Para poder, hermano, porque hay gente que llegaba peleando quizás por animales, quizás por cosas bien insignificantes. Y Moisés tenía que resolver todos esos problemas. Ahora, tenía que hacer que las dos partes quedaran satisfechas, en armonía, para poder llevar una vida de paz y tranquilidad. Ahora, y eso era lo mismo que Salomón iba a enfrentar. Salomón, hermano, como rey, hermano, los jueces le iban a llevar los problemas, las dificultades a él, para que lo resolviera. Porque si el juez no
se hallaba en la capacidad de resolver ese problema grande, ahora, ¿a quién iba a acudir? A Salomón. Entonces, por eso es que Salomón le pide sabiduría. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente él iba a tener que trabajar con toda la gente. Y lo voy a llevar a Primera Reyes, que es a donde se encuentra precisamente eso. Primera Reyes, capítulo 3. Primera Reyes, capítulo 3. Y se lo voy a leer. Dice, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David. Fíjense, Salomón dice que amaba a Dios y era responsable en cuanto a todo aquello para con Dios. Dice, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar más alto, más importante, y ahí ofrecía en aquel lugar holocaustos. Mire bien, versículo 5. Una noche, estando en Gabaón, el Señor se le apareció en sueño a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Oiga bien lo que Dios le dice. Es decir, Salomón va a ser puesto a prueba. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque ¿acaso no sabía Dios qué es lo que Salomón necesitaba? ¿Acaso Dios no le podía dar a Salomón lo que precisamente él necesitaba para reinar, que era sabiduría? Dios lo sabía. Pero ¿sabe por qué lo pone a prueba? ¿Y por qué le dice a Dios, pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Porque cuando se somete a prueba a la persona, hermano, allí uno puede entender verdaderamente a dónde precisamente está puesto el corazón del hombre. Y dice que cuando le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Ahora, y es un hecho, hermano, que cuando Dios dice, pídeme lo que quieras, lo que usted le pida, Dios se lo da. Amén. Porque no falla ni miente. Ahora, pero fíjese, ¿qué pasaría, hermano, si a nosotros un día se lo revela Dios en sueño? Y nos pide, y nos dice él, hijo mío, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Qué fuera lo primero que nosotros le pidiéramos? Póngase a pensar, ¿qué fuera lo que nosotros le pidiéramos? Le pediríamos sabiduría, dijéramos, ¿sabiduría para qué? Mejor dame una casa de 5 pisos. Mejor dame un edificio, mejor dame una mansión, una casa lujosa, que tenga piscina, dame un buen carro, dame dinero. Para ya no tener que trabajar. Eso fuera lo primero que nosotros le pidiéramos a Dios. ¿O no? Sí, hermano. Porque hay mucha gente que dice, ay, cómo quisiera que Dios me diera, que yo me sacara la lotería para poder, dice, ayudar a la gente. Yo le aseguro que si usted la saca, a nadie le ayuda. Ay, se acaba el deseo. Porque su corazón es egoísta. Ahora, pero Dios pone a prueba a Salomón. Le dice, dame sabiduría. Ahora, Salomón le pudo haber pedido oro. Le pudo haber pedido otras cosas importantes en la vida. Pero él no lo hizo. Y mire lo que dice aquí. Versículo 6. Mire cómo Salomón le respondió. Salomón respondió, tú trataste con bondad, con gran bondad a mi padre, tu siervo David, el cual se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo tuyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Versículo 7. Señor,
Dios mío, me has puesto para reinar en lugar de mi padre. Aunque soy un muchacho joven sin experiencia. Aquí dice muchacho, en la versión Reina Valera dice niño. Soy un niño sin experiencia. Aquí dice que es un muchacho, es decir, él ya estaba, hermano, bastante maduro, crecido, pero no tenía sabiduría. Ahora, dice, pero estoy enfrente de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo tan grande, que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Oiga bien, ahora dice, dame un corazón entendido. Ahora, ¿por qué Salomón pidió que Dios le diera sabiduría y tener un corazón entendido? Hermano, porque no solamente iba a tener que resolver los problemas del pueblo, sino que iba a tener que resolver sus propios problemas, sus propias dificultades. Por eso le pidió sabiduría, para poder resolver los problemas del pueblo y los suyos. Ahora, si él tenía un corazón entendido, iba a poder entender los problemas, iba a poder resolver sus problemas, y al poder resolver sus problemas, iba a poder resolver los problemas del pueblo. Amén. Ahora, aquí viene algo muy importante. Fíjese que cuando una persona está, hermano, en posición de liderazgo, es lo que más necesita: sabiduría. Amén. Sabiduría para poder comprender o ayudar a solucionar los problemas de los demás. Eso es lo que se necesita. Porque, hermano, toda la gente tiene problemas. Toda la gente tiene dificultades. Pero se necesita sabiduría para poder resolver los problemas ajenos. Entre más, hermano, entre más grande sea la posición de líder, más sabiduría debe de tener. Porque usted está tratando con gente, con personas llenas de dificultades, llenas de problemas, que en su debido momento las personas se le van a acercar y le van a pedir consejo, le van a pedir, hermanos, que le ayude a resolver algunos problemas que ellos tienen en la vida. Y si usted no tiene sabiduría, ¿qué va a hacer? Imagínese que le acerca una pareja y le dice: ¿sabe qué? Nosotros tenemos problemas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con los problemas que tenemos como pareja? ¿Qué podemos hacer? Me recuerdo, hoy que le estoy hablando de esto, me recuerdo que trabajé con un pastor en donde precisamente, hermanos, llegaron a pedirle consejo a la pastora, a la esposa del pastor, porque le dijo que tenía muchos conflictos y problemas matrimoniales de esta pareja. Y le digo porque yo estuve trabajando de cerca con ellos, e incluso fuimos con mi esposa a ayudarles en estos problemas que ellos tenían. Me recuerdo que la hermana se acercó y me dijo: fíjate, pastor, que cuando nosotros trabajábamos, me dijo, que estábamos reuniéndonos con X pastor, me dice: los mismos problemas que yo le presenté a usted, se los presenté a ella. Y la respuesta que ella me dio por los problemas matrimoniales que tenía con su esposo, con mi esposo, ¿no? Lo primero que la hermana me dijo: déjenlo y búsquese otro. Esa fue la solución. Déjenlo
y búsquese otro. Y cuando ella nos buscó a nosotros para que fuéramos a tratarle de ayudar con los conflictos que tenía en su pareja, con su pareja, nosotros los protejamos de diferentes maneras. Que lucharan, que le echaran ganas, que miraran esto, que agotaran todos los recursos. Si agotando todos los recursos no había cambio, ya en ellos quedaba. Pero yo nunca les dije divorcio. Ya esa era la decisión que ellos iban a tomar. Pero nosotros íbamos a tratar de buscar todos los medios para que estas situaciones se pudieran remediar. Pero lo que me llama la atención es que la esposa del pastor, lo primero que le dijo fue, déjelo, y búsquese otro. Mire qué consejo. Ahora, por eso acá, Salomón, hermano, Salomón le dice al Señor, yo soy como un niño sin experiencia, dame sabiduría, dame un corazón entendido, porque al tener un corazón entendido, hermano, él iba a poder resolver sus propios problemas, iba a conocer la voluntad de Dios, iba a poder resolver los problemas del pueblo. Eso era, por eso él quería un corazón entendido. Porque cuando uno tiene sabiduría y un corazón entendido, puede lidiar con sus propios problemas, los puede resolver los problemas de otros y puede conocer la voluntad de Dios. Amén. Y por eso, mire, dice aquí, dame un corazón entendido para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Oiga, dice, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? ¿Quién hay capaz de gobernar a una gran multitud llena de problemas? Y dice aquí, el Señor se agradó, dice, que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto, es decir, sabiduría, y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para saber oír y gobernar. Oiga, para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que no me has pedido. Yo te concederé sabiduría e inteligencia. Oiga, las dos cosas. Porque la inteligencia es la base de la sabiduría. Como les dije al principio, usted puede tener inteligencia, pero no puede aplicar ese conocimiento a los problemas diarios de la vida. Pero cuando tiene sabiduría, esa sabiduría es la facultad que uno tiene para poder aplicar esos hechos a la vida diaria y poder salir adelante. Por eso es que aquí el Señor le dice, te voy a dar sabiduría e inteligencia, como nadie la ha tenido antes ni la tendrá después. Además te voy a dar riqueza y esplendor, gloria, cosas que tú no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y le dice a más, y si haces mi voluntad y cumples mis leyes, como lo hizo David tu padre, te voy a conceder larga vida. Oiga bien. Ahora, por eso es que Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente cuando Dios se agradó de que Salomón le pidiera sabiduría y un corazón entendido para poder gobernar y solucionar no solamente sus problemas, no solo entender la voluntad de Dios, sino poder sacar adelante la vida de aquellas personas que él iba a gobernar. Él les iba a ayudar en todos los problemas que se enfrentaran ellos. Él iba a solucionar esos problemas. Ahora, si usted lee de ese capítulo donde Dios le dice, si tú fueras fiel a mis mandamientos, como lo fue David tu padre, te voy a dar una larga vida. Si usted lee de allí para abajo, ahí se le presenta el primer problema a Salomón. Ahí está la historia, hermanos, donde precisamente dice que dos mujeres llegaron donde Salomón. Dice que una de ellas le dijo,
Fíjate que yo le di a luz ayer, tuve a mi hijo, y después le dijo, esta mujer dio a luz su hijo. Solamente nosotros vivíamos en nuestra casa, pero un día esta mujer dormida se dio vuelta y aplastó a sus niños y los mató. Entonces ella le dijo, viendo que su bebé estaba muerto y que yo estaba dormida, me puso su bebé muerto y me quitó el bebé vivo. Mi hijo me lo quitó, y cuando yo amaneció, le dice, yo vi que el hijo que estaba conmigo no era el mío. Esta mujer dice que sí, que el niño muerto es mío, pero yo digo que no, que el vivo es el mío. Y allí estaban en aquel problema y aquel conflicto. Es decir, una de ellas, hermano, durmiendo, se dio vuelta en la cama y aplastó a sus niños y lo mató. Y allí estaban en ese conflicto y llegaron donde Salomón. Y dice que Salomón comienza a decirle, ¿cuál es tu hijo? El vivo. No, dice la otra, el de ella es el muerto. No, el mío es el vivo. Y comienzan ese conflicto. Imagínense delante de Salomón y tener que resolver quién era la verdadera madre de este niño. Entonces dice que Salomón, viendo aquel conflicto grande, dice que dijo, tráigame una espada y vamos a solucionar el problema. Y dice que, dijo él, corten al niño por mitad, y para que no peleen, denle la mitad a una y la mitad a otra. Y la verdadera madre, dice que ella sintió compasión y le dolió su corazón cuando vio que iban a partir a su hijo. Y ella dijo, no, no lo maten, mejor deseo que se lo den a ella. La propia madre dijo eso. Y dice que la otra mujer dijo, no, ni para mí ni para ti, pártelo. Entonces dijo Salomón, traigan el niño y déselo a aquella mujer, porque aquella es la mujer que verdaderamente es la madre de este niño. Oiga bien, y resolvió el problema. Y dice que todo Israel se quedó asombrado en ver cómo Salomón había resuelto este problema. Y dicen que ellos dijeron, verdaderamente Dios nos dio un rey sabio. Imagínense, ahí se le presentó el primer problema. Por eso es que Salomón dice, por eso es que Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Y se la va a dar, dice, sin reprochar nada. Amén. Porque Dios es amante de lo bueno. Y cuando una persona pide cosas buenas, Dios se agrada de eso. Amén. Bendito Dios. Y por eso dice Santiago, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones, dice, y sin hacer reproche alguno. Pero cuando se pide, dice que tiene que tener fe. Amén. Y no dudar. Porque el que duda es como la ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Ahora, cuando uno pide, tiene que pedir con fe, confiando en que Dios lo va a dar. Ahora, por eso dice aquí que si alguno pide con fe, no debe de dudar, sin dudar nada, dice. Porque dice que el que duda es como la ola del mar. ¿Y cómo es la ola del mar? ¿Cómo es la ola del mar? La ola del mar dice que el viento la azota de un lado a otro. Es decir, que la ola no tiene estabilidad. La ola está sujeta ¿a qué? Al viento. Por eso dice aquí, dice, porque el que duda es como la ola del mar. Dice que el viento lo lleva de un lado a otro. El viento, hermano, representa las consecuencias. Y dice, quien es así,
no crea que va a recibir nada del Señor. Dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Es decir, que no tiene una conducta, hermano, arraigada, que piensa solo en una cosa. Ahora, yo le voy a decir algo, que creo que con esto voy a terminar. Cuando una mente está agobiada por problemas, cuando una mente está llena de incertidumbre, ¿cómo cree que se encuentra el alma? Cuando una mente está llena de problemas, ¿cómo cree que está el alma?